En outubro haberá 90 anos da morte do mago máis grande do mundo, o máis grande escapista de todos os tempos. Houdini, capaz de meterse nun tanque de auga con 14 cadeados, aferrollado con cadeas e de liberarse nun truco no que contan que outros imitadores morreron. Agora un coruñés acaba de sacar a biografía en español que é realmente fascinante, que ademais desfai moitos mitos. Eduardo Camaño está aquí. Hola, Eduardo, como estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ti eres brasileiro, vives na Coruña, fillo de galegos, non? Sí, efectivamente. Mis padres, bueno, se unieron a la corriente de inmigrantes que se fueron a Brasil en los años 70, en Río de Janeiro más precisamente, y llevo 12 años aquí. Houdini tamén era un emigrante, non? Sí, era un inmigrante judío, húngaro, se fue a Nueva York. Primero fue su padre a intentar abrir caminos, ¿no? Y luego tardaron pues 2 años hasta volver a reunir la familia allí. Que non se chamaba Houdini, por certo. Se llamaba Erich Weiss, es un nombre húngaro y también de origen judío. Él empezou a traballar de neno, de moi pequeneño. Sí, porque su padre no logró el sueño americano que tanto deseaba, ¿no? Entonces tuvo la desgracia de que se murió muy joven, su padre, y como eran muchos hermanos, pues tuvieron que buscarse la vida. Así que Houdini empezó su vida pues trabajando de limpiabotas, de mensajero, de chico de recados. Lo empezó realmente con la única intención de llevar comida a casa. Claro. E a traballar tamén de ferralleiro, non? Sí. Que iso logo foi clave no seu futuro. Daquela época, con todos estes trucos que temos visto, non, que logo falaremos pois ao longo deles, unha das claves de Houdini era as pechaduras e que él coñecía perfectamente como se abrían, non? Sí, efectivamente. El truco de las esposas es realmente el único truco en que no hay truco. Él conocía perfectamente las llaves, los cierres, los candados. Lo conocía por esta etapa que trabajó como cerrajero aún de niño. Hablamos de tenía 12 o 13 años, ¿no? Houdini fue acumulando una colección bastante amplia de llaves, de ganzúas, de cierres, y con esto fue aprendiendo cómo las manejaba. Claro. Mira, estamos vendo unhas imaxes que son de 1900 e pouco, 11, 12, 13, por aí anda a cousa, non? No que está suspendido cabeza abaixo cunha camisa de forza, non? E libérase, creo que tamén ten unhas esposas. Sí. Él era tamén un publicista bárbaro de todo o que facía. Efectivamente, Houdini sabía que no tenía condiciones financieras de hacer su nombre en la prensa. Entonces, esta exhibición la hizo justamente para llamar la atención del público a que fuera su espectáculo. Era una exhibición pública en una avenida bastante importante de Estados Unidos, que hoy sería inimaginable que un artista parara el tráfico, por ejemplo, de Madrid sin ningún permiso, sin ningún aviso a la policía, e montar este espectáculo. Claro. É que realmente, cando vemos isto, como outras imaxes que depois veremos saltando dunha ponte, non? Son eses espectáculos que el montaba públicos de balde para que logo foran os seus privados. Sí. Creo que hai unha anécdota moi boa que te contas de que era moi habitual que el fora a desafiar aos policías, non? Sí, fue así que empezó a intentar publicitar su espectáculo, porque él sabía que en las comisarías de policía siempre había un reportero de turno que estaba allí a la espera de noticias de la crónica policial. Entonces, él entraba en una comisaría y retaba a los agentes que le cerraran en su cárcel, ¿no? Y claro, a los comisarios les partía la risa que viniera un tipo extraño de estos. Oye, la gente no quiere entrar, y él quería entrar allí, ¿no? Y resulta que siempre se liberaba en muy poco tiempo. Le desnudaban, le revisaban a fondo, no había herramienta, no había llave, y él siempre se liberaba. Y allí estaba el reportero, listo para la nota al día siguiente, que era su objetivo. Claro, xa tiña nota de prensa feita e toda a publicidade. Sí. E como facía? Pues ocultaba la llave en cualquier sitio que pudiera. Pero ese era o segredo. O sea, o seu segredo en realidade era unha habilidade coas pechaduras. Non había tampouco moitas tipos, non, de pechadura. Habían pocas y habían llaves que abrían docenas de ellas. Así que, bueno, era más bien la habilidad de ocultarlas. Houdini empezó como artista de circo. Entonces, entre sus compañeros habían tragasables, tragafuegos, y con esta gente aprendió, por ejemplo, a tragar llaves. Claro. Y que es una llave para un artista que traga una espada, por ejemplo, ¿no? Entonces la tragaba y la echaba cuando era el momento oportuno, sí, limpiamente, abría el cierre y salía. Na Televisión de Galicia tivemos unha experiencia dura co mago Antón hai uns anos, que bueno, que hubo que sacalo dun tanque, non? De agua, onde estaba tamén aferrollado e metido e tal. É certo
que imitadores de Houdini morreron no seu día porque non conseguiron sair. Sí, Houdini tuvo muchos imitadores en vida y en muerte. Y muchos de ellos se han muerto por intentar copiar sus trucos. Houdini fue un artista que planificaba sus trucos al límite. El truco de la pecera, que es el truco este a que te refieres, que es la cadena de tortura de agua, fue un truco que él tardó 3 años en llevarlo al escenario, porque lo planificó milimétricamente. Tenía un asistente que era un ingeniero mecánico que le montó todo el artilugio para que cuando entrara hubiera un riesgo cero de muerte. Y claro, una persona que copia este número lo hace con una versión pirata, entre comillas, de mala calidad y sin planificación alguna. Entonces era natural que pasara algo mal. Claro. Bueno, o libro de Eduardo Camaño, Houdini, la biografía definitiva del mago máis célebre de todos os tiempos, conta cousas maravillosas. Eu estou fascinada co libro e coa historia de Houdini, non? Pero, por exemplo, el que loitaba contra todo o tema do espiritismo, pero sí que acudiu a moitas sesións para falar con súa nai, que morreu pois nova, non? Sí, Houdini nutría por su madre un amor incondicional y nunca aceptó su muerte porque vino de una manera muy inesperada y muy prematura. Entonces, tenemos que pensar que en esta época, hablamos del comienzo del siglo XX, el espiritismo estaba en moda, sobre todo después que terminó la Primera Guerra Mundial. La gente perdió hijos, hermanos, padres, madres. Entonces, había una necesidad enorme de intentar contactar con los espíritus. Pero es más, hay que pensar también que hablamos de la segunda revolución industrial, la época victoriana, en que empezaban a aparecer casi a diario artilugios muy novedosos, la electricidad, por ejemplo, el aparato que hacía los rayos X. Claro, te poñían as luces ou calquera cousa, non? E confundían a xente. É certo que ti foches en Barcelona unha sesión de espiritismo para contactar con Houdini? No, esto fue inventado para enganchar al lector. Como Houdini. Sí, me gusta porque tal y cual Houdini la gente cree que es verdad, pero no. Pero sí que é certo que él, que sabía que iban a aparecer espiritistas propoñendo ya a muller despois contactar con él, non? Deixoulle a muller unhas claves para decir, mira, se nunha sesión me preguntas isto e eu non che contesto iso, é que non son eu. Claro, ha sido muy listo. Él se había convertido en un enemigo de los espiritistas. Entonces, él sabía que el día que se fuera, los espiritistas iban a intentar contradecirle para probar que el más allá existía y que esta gente tenía poderes reales de traer a la persona de vuelta. Entonces, ideó con su mujer un código. El espiritista que llegara, el medium, ¿no? Que se acercara a ella diciéndole que había recibido un mensaje de Houdini, debería contener estas claves. Claro. E a muller debía ser un personaxe fantástico, non? O das amantes que pasou aí, cando el morreu, que ela topou unha caixa. Sí, eso es una anécdota muy poco conocida. De hecho, es el primer libro que trata de esta anécdota, que fue lo siguiente. Cuando Houdini se murió, unos meses después, la mujer trató de organizar sus cosas, sus enseres personales. Y encontró una caja con cartas. Al abrir la caja, para su sorpresa, eran cartas de sus amigas, entre comillas, o amantes, como quieras llamar, ¿no? Entonces ella llamó a cada una de estas mujeres, organizó una merienda en su casa, hablaron de cosas de la actualidad, de cotileos, etc. Y cuando, a la hora de despedir de ellas, de llevarlas, cuando se terminó la velada, le dio su carta, la carta que había escrito la propia mujer, de vuelta, para que supiera que ella lo sabía. Que lo sabía. Bueno, a vida de Houdini é increíble. Nos contamos 4 cousas, pero neste libro ven moitísimo máis. Recomendamos de verdade que o lean porque é fascinante. Eso, unha cousa brevísima. De que morreu Houdini? Que tanto se dixo que no tanque, que non sei que, de que foi? Claro, Houdini solía retar a la gente a que le pegara golpes en el estómago para demostrar que era muy fuerte. Un día un estudiante le pegó un puñetazo sin que él se preparara previamente y parece ser que ya tenía algún comienzo de un cuadro de inflamación de su apéndice. E morreu de apendicitis. De un periotelitis, que fue cuando se agravó el cuadro por culpa del claro. Bueno, Eduardo, pois despois de Historia do Barón Rojo que ti contaches e agora de Houdini, que veñan moitos máis libros. Moitas grazas por estar aquí. Igualmente. Graciñas. E volvemos agora